Y yo quiero compartirlos en estos minutos que restan de un pensamiento más y vamos a definir un poco la palabra diezmo. Y luego vamos a ver qué nos dice Malaquías, capítulo 3 y el verso 10. Pero primero vamos a definir esto tan sencillo, pero que seguramente para algunos no lo será. La Enciclopedia Americana define el diezmo general como la 10ª parte del producto u otro ingreso, pagado voluntariamente o por autoridad de la ley para beneficio de instituciones religiosas, el sostenimiento de sacerdotes y pastores y la ayuda de los necesitados. El diccionario bíblico define el diezmo como una 10ª parte del ingreso propio consagrado a Dios. Tengamos en cuenta que la palabra diezmo es una palabra relativa, que viene de la palabra 10 o décimo, y suena como un gentilicio, como decir huila, el gentilicio sería, y si es del valle, bayuno, si es de la costa, bueno, algo así, 10 décimo. Otra definición de diezmo, y que es muy común entre iglesias moderadas y liberales, es que se consideran el diezmo igual a las ofrendas voluntarias. Se insta a los miembros a comenzar dando un pequeño porcentaje y aumentar gradualmente este porcentaje según la capacidad. Entre estas iglesias se hace poco o ninguna referencia al deber exacto de dar el 10% del ingreso bruto como requisito legal, puesto que muchas de las iglesias o congregaciones liberales asignan a la mitología desde Adán hasta Moisés y creen que el Pentateuco fue escrito después del exilio babilónico. Por lo general, basa su enfoque de dar en principios generales y no en los textos específicos de la palabra de Dios. Esta definición es un error porque no se hace diferencia entre ofrendas y diezmo. Porque el diezmo dentro de la Biblia se convierte en una obligación, mientras que la ofrenda, que es diferente, es algo voluntario. El voto también es diferente, es algo que yo prometo a Dios voluntariamente. Y las primicias o donaciones que se hacen con el fin de ayudar a la congregación o a la iglesia a sacar adelante los programas que se hacen para el Señor. Encontramos que Abraham dio, no pagó, dio el diezmo total, Génesis 14:20, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién se lo dio? A Melquisedec. Y dice ¿de todo qué? De todo el botín recuperado, aunque por causa de sus convicciones profundas en su Dios, Abraham se negó a tomar algo para él del botín. Y él dijo, ni una hebra de hilo tomaré para mí, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces notamos que Abraham dio la 10ª parte de lo recuperado. Este acto de Abraham marcó un precedente de obediencia para todas las generaciones, tanto gentiles como judías. Recordemos que en ese entonces Abraham era un gentil.
El diezmo es un estándar bíblico inmutable, un principio moral eterno que refleja el carácter de Dios. El diezmo precedió a la ley mosaica y por lo tanto no fue abolido con ella, el cual está vigente y seguirá vigente por siempre porque es el plan económico de Dios para sacar adelante su obra. La pregunta es, ¿por qué 10? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 11 o más? Sino precisamente 10. ¿Por qué Abraham dio esa cantidad? El número 10, tanto en la historia secular como en la historia bíblica, tiene suma trascendencia. Es un número que simboliza perfección divina, implica orden divino, como también responsabilidad humana. Claro que de pronto está pensando, no, pero es que el 7 es lo que indica perfección. Exacto. Es la perfección en cuanto a lo que Dios hace y Él es perfecto. Pero aquí estamos hablando de algo que lo vamos a mirar más adelante. Los antiguos consideraban el número 10 como perfecto, porque encierra en sí todos los números del 1 al 9. Por lo tanto, se le llama el rey de los números, el número 10. Ellos sumaban 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. A esta ecuación la llamaban ellos el tetractix. Viene de treta, que significa 4, como también tetrarca, que significa señor de la cuarta parte de un reino. Para ellos el número 10 tenía el sentido de la totalidad del acabamiento, de algo ya terminado, del retorno a la unidad tras el desarrollo del ciclo de los primeros números o los primeros 9 números. El 10 o la década era lo más sagrado para los pitagóricos, era el símbolo de la creación universal sobre el cual prestaban juramento con el nombre de Tactistrata. Lo evocaban en sus juramentos en forma. El 10 es el número, es la fuente, es la raíz eterna de la naturaleza, ya que todo se deriva de allí, porque el 10 es el final de todos los números. O sea que si se trata de un 11 es la repetición del primero. Y si se trata de un 2 es la repetición del segundo. Pero vuelve al 9 y tiene que regresar. Entonces se repite una y otra vez, póngale los números que sea, para sumar millones, billones y cuantos sea, es la repetición del 1 hasta el 9. Es como nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro abecedario. 28 letras, que para escribir un libro y decir todo un discurso y hablar toda esta mañana, simplemente es la repetición de esas letras. Y se dicen muchas cosas. Es como las notas musicales. Son 7, pero hay millones y millones de piezas musicales hermosísimas. Y solamente son 7. Así pasa con esto. Entonces, hay algo especial, entonces, en el número 10. En las matemáticas, según sus propiedades matemáticas, el 10 es un número compuesto que tiene los siguientes factores propios: 1, 2 y 5, que suman 8. Este número 8 es un número defectivo. El 10 es la base del sistema decimal característica,
contar por decenas, de 10 en 10, es uno de los métodos más antiguos de la historia de la humanidad, pues muchos pueblos antiguos contaban utilizando los dedos de las manos. Esto lo enseña la antropología. Con lo que se llegaba hasta 10 y agrupaban sus múltiplos, aunque los primeros que utilizaban sistema de cálculo complejo desarrollado en base de 10 fueron los egipcios. Y volvemos otra vez. Por mucho misterio que tengan las matemáticas, la ciencia es simplemente la descomposición de estos números, que se pueden descomponer en decimales, centésimas y sucesivamente, pero es la repetición siempre del mismo número. En la antropología, ciencia que estudia los fósiles y origen de las especies humanas sobre la Tierra, así como su distribución por todo el mundo, se ocupa del ser humano como un organismo biológico y su desarrollo. El número 10 indica lo completo. Por ejemplo, los 10 dedos de nuestras manos indican nuestra responsabilidad con Dios. Los 10 dedos de nuestros pies nos muestran la responsabilidad de el andar en la presencia de Dios. Si le falta un dedo, tiene problemas. ¿Y qué dijo Dios tocante a los mandamientos? Si alguien violare uno, se hace culpable de todos. Así que son indispensables ese uno. Alabado sea el nombre del Señor. El número 10 en las Sagradas Escrituras. En otro sentido, la numerología bíblica, según el Manual de Interpretación Bíblica, página 176, el número 10 es el número de la plenitud o perfección del orden divino. El número perfecto marca la diferencia del propósito de Dios en asuntos del orden divino y la medida de la responsabilidad humana. Tenemos un ejemplo en Lucas capítulo 19, versos 13 y 17, cuando un señor, padre de familia, llama a sus siervos y les entrega 10 minas para que la trabajen. Cuando él regresó de recibir por allá el reino, regresó y llamó a sus siervos para que le rindieran cuenta. Entonces se acercó el primero y le dice: Señor, 10 minas me entregaste, he ganado otras 10 minas. Y el hombre le dice: buen siervo y fiel. Y le pone sobre 10 ciudades, para que gobierne 10 ciudades. Viene el otro con 5 y tú gobernarás sobre 5. Mientras que el otro dice: tú eres un patrón muy malo que siembra que coges donde no sembraste, y tuve miedo de ti, por lo tanto escondí la mina. Y él dice: siervo malo, ¿por qué no le diste esa mina a los banqueros y cuando yo hubiera regresado lo hubiera recibido juntamente con los intereses? Y le dice: quítale la mina y dalo al que tiene 10. Y el otro dice: ¿y por qué le va a dar más si ya tiene 10? Dijo: no importa, porque al que tienes aún se le dará más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Responsabilidad humana en el servicio. Si te dieron algo para hacer, hazlo con responsabilidad. Eso es lo que nos está diciendo. Alabanzas al Señor. Pero no solamente abarca ese aspecto, la fidelidad. Apocalipsis 2:10, cuando habla de que los creyentes iban a sufrir por 10 días en la cárcel, los iban a meter en prisión, iban a tener aflicción, iban a tener angustia. Entonces, la responsabilidad de mantenerse fiel ante las persecuciones, ser fiel hasta la muerte. Tomás de Aquino
Dice, el precepto de dar los diezmos tiene su valor simbólico por el hecho de que la décima parte es signo de perfección y lo es porque el 10, en cierto modo, número perfecto por ser el primer límite de todos los números. Más allá del cual estos no pasan, sino que se repiten y se repiten y se repiten. El contribuyente se queda con 9 partes, queriendo dar a entender que lo suyo es imperfecto, mientras que lo que Dios exige es perfecto. Tengo un ejemplo, a ver cómo la ve. Si yo tuviese una hacienda y quisiera un mayordomo y abro para que vengan a ver, para que se ofrezcan para trabajar, hay 500 cabezas de ganado, hay 100 hectáreas de tierra para que ya cultivadas con toda clase de frutos, árboles frutales, pero necesito un administrador. ¿Qué sería lo primero que diría el que viene como administrador? Bueno, yo le recibo todo eso, yo le recibo esas 500 cabezas de ganado, todas esas ovejas, esos árboles frutales y todo eso, pero ¿cómo es? ¿Cuál es la paga? ¿Cierto? ¿Qué tengo yo? ¿Cuánto va a pagar? Entonces yo le digo, es muy sencillo. Yo le entrego mi hacienda. Venda, compre, negocie y de todo lo trabajado, el resultado de las ganancias, deme el 10%. Y usted se queda con el resto. ¿Qué le parece? ¿Bueno el negocio o malo? Eso es precisamente lo que hace Dios con nosotros. Él se queda con el 10. Y usted se queda con el 9. Lo que Dios exige es perfecto en su derecho, porque es el dueño. Y usted se queda con lo imperfecto, pero que es abundante. Entonces, ¿le parece mucho que usted trabaje, que Dios le dé el aire que respira, la lluvia que cae del cielo, que la tierra produzca cuando usted siembra, todo eso, y que le diga, hola, dame el 10%? ¿Mucho? Después de que le da todo, usted lo único que hace es sembrar y esperar que crezca. Y si es fiel, le dice, y no se preocupe que yo reprendo las plagas. Y yo le doy bendición hasta que sobreabunde. El 10%. Dios pide el 10 y el resto te lo deja o no lo deja. En cuanto a la ley moral, los 10 mandamientos representan la perfección de las demandas de la justicia divina. La responsabilidad humana para con Dios y para con los hombres. Ninguno de verdad cumplió jamás con ese requisito, con esa demanda. El único que lo hizo fue el Señor Jesús. Por eso es el número 1, perfecto. Concerniente al juicio divino, el número 10 indica precisamente eso. La consumación del juicio divino contra Egipto, por ejemplo, se ve en las 10 plagas que azotaron y destruyeron a Egipto. Y lo completo de la rebelión de los israelitas, donde Dios dijo, los voy a acabar, porque 10 veces me han tentado. Y si no es por la intervención de Moisés, los acaba a todos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús.
A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Tocante a la redención, Noé fue el 10º patriarca antidiluviano. Génesis capítulo 6, verso 9. La historia del Evangelio en la significación de los hombres, el número 10 arranca desde este patriarca. El primero fue Adán, hombre humano. Segundo, Set, que significa señalado. Tercero, Enos, capaz de morir. Cuarto, Cainán, triste o lamentando. Mahalaleel, que quiere decir alabanza de Dios. Jerez, uno de los descendientes. Enoc, que aprende obediencia o enseñado. Matusalén, muriendo, él enviará. Lamec, a los pobres y humillados. Noé significa descanso y Noé es el número 10. 1, Adán, y luego siguen los otros hasta el 10, y después del 10, el juicio, que destruyó totalmente a esa descendencia. En tipología, el tabernáculo, el número 10 caracteriza el lugar santísimo, que era ubicado de 10 codos de largo, igual de ancho, igual de alto, donde estaba la presencia manifestada del Dios único en luz refulgente. Las cortinas eran de 10 y afuera en el atrio estaba la fuente, simbolizando la palabra de Dios que mencionaba 10 veces en los libros del Éxodo y de Levíticos. Al leer del templo de Salomón, hayamos mencionado la fuente 10 veces y que había 10 fuentes, nos dice el primer libro de los Reyes, capítulo 7 y el verso 38. Y segunda de Crónicas, capítulo 4 y el verso 6. Por la adoración, se dice que aleluya se pronuncia igualmente en todos los idiomas. En hebreo significa alabad a Dios. La perfección de esas alabanzas se manifiesta en el hecho de que hay 10 salmos que comienzan con aleluya. El Salmo 106, el Salmo 111, el Salmo 112, 113, el 135, el 146, el 147, 148, 149 y 150 de la Biblia Reina Valera, porque no todas las versiones dicen lo mismo. El Salmo 119, hebreo, tiene 10 expresiones distintas que describen la palabra Dios, que traducidos son camino, testimonio, precepto, mandamiento, dicho, ley, juicio, justicia, estatuto y palabra. 10 que se encuentran en el Salmo 119. Alabado sea el nombre del Señor. En cuanto a la solidez cristiana, Pablo describe a grandes rasgos en qué consiste. Romanos capítulo 8, verso 38 y verso 39. 1. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Súmelos y son 10. Alabanzas al nombre del Señor. Acerca de la promesa de la posesión de la tierra prometida, Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo que le iba a dar la tierra de los ceneos, de los ceneos, de los cadmoneos, de los heteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los gergeseos y de los jebuseos. 10 naciones prometió darle Dios al pueblo de Israel. Entonces, decimos que el número 10 indica un orden divino.
Y hallamos que la palabra griega, taxis, significa orden. Y se encuentra 10 veces en el Nuevo Testamento. Lucas 1:8, 1 Corintios 14:40, Colosenses 2:5, Hebreos 5:6 y el 10, Hebreos 6:20 y Hebreos 7:11, el verso 17 y el verso 21 con la palabra orden, que es la palabra griega taxis. Ese 10, ¿por qué 10? Lo hizo entonces Abraham, lo hizo Jacob, se estableció en Israel, y la gente pregunta, ¿y ahora entonces por qué nosotros? Creo que esto nos da una idea de lo grande que es ese número 10. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, entramos al libro de Malaquías para que leamos ese texto de lo que Dios pide. Él dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Además, plantea un desafío. Y él dice, probadme. ¿Cuándo? Ahora. Ya. Pruébeme. Ahora. Dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta sobreabundar. Amén. Aquí encontramos varios principios de bendición que son prácticos para los que ya tomaron la decisión de honrar a Dios, que desde que se hizo hace 8 días, que se tomó hace ya 15 días hoy, y luego toda la semana hasta hace 8 días, que se hizo unas enseñanzas precisamente sobre economía para que Dios, para mostrar por la palabra de Dios que Dios quiere bendecirlo, Dios quiere prosperarlo, Él no quiere que usted sea un pordiosero, Él no quiere que usted sea un pobretón, Él quiere que usted sea prosperado, bendecido y que tenga abundancia de todo. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Lo primero, llevamos los diezmos a la casa del Señor para que haya alimento en ella. Por lo tanto, todo creyente debe dar sus diezmos donde está recibiendo el alimento. Porque a veces, como dijimos la vez pasada, hay creyentes que como que son muy, como le digo yo, muy sensibles a la necesidad de otras personas o de otros pastores. Ejemplo, las obras misioneras nacionales que están pero que a pesar del hermano solamente hay 3 hermanos allá, o hay 4, y aquí habemos más de 100. Entonces dicen, no, pues yo creo que el que más necesita es el de allá. A usted no le toca hacer planes de distribución con lo que no le pertenece, porque eso no es suyo. Y usted no puede comer aquí y ir y pagarle al otro que no ha hecho nada. ¿Sí me doy a entender? Entonces dice, para que haya alimento en mi casa. Segundo, el principio del diezmo es la única doctrina bíblica en que Dios reta a los creyentes para que lo probemos. Las leyes de la prosperidad son tan reales y efectivas que Dios coloca su sello, su garantía, diciendo, pruébeme. Si usted quiere saber si eso es de la ley, yo no sé de dónde vendrá. Si quiere saber, simplemente haga lo que Dios le pidió. Vamos a ver qué pasa. No cuestionemos.
porque de todas maneras Dios no va a salir con un garrote como se decía anteriormente, porque le aplicaban todas las maldiciones de la ley porque no daba. Dios no va a salir con un garrote a perseguirlo, no. Esas cuenticas se arreglan más adelante con él. Porque eso, hermano, apoderarse de lo que no es de uno, ¿qué le pasó a Adán? ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Después de tener semejante propiedad que Dios les dio, se metieron al huerto de Dios, se metieron a la propiedad de Dios y lo robaron. Se comieron un fruto que no era de ellos, hermano, ladrones. ¿Y qué les pasó? Tercero, no postergue su decisión. No lo deje para el próximo domingo o para el próximo mes, porque Él dice, pruébeme ahora. Pero algo más, ustedes recuerdan que dentro de las enseñanzas estuvimos hablando acerca de los 3 niveles que tenían que ver con las finanzas. Uno era la escasez, que es donde le falta a uno de todo. La segunda es lo suficiente. Comer, estar satisfecho, pero no le queda para más. No le queda para ahorrar, no le queda para un tinto, solamente para cumplir sus obligaciones. Y la tercera es suficiente. Suficiencia, tener todo en sobreabundancia. De tal manera que puede pensar, me voy para San Andrés o me voy para Punta Cana o cualquier otro lugar y le queda para cumplir sus deberes para con Dios y le queda para ahorrar. Porque Dios quiere que usted pase bueno, pero primeramente Él. Amén. Porque Él dice, la cuarta parte de todo esto está la sobreabundancia. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿A quién le toca tomar esa decisión? Al creyente, por supuesto. Si todo eso lo tomamos como cierto, como real, la iglesia lo abraza, la bendición fluirá para sus negocios, para su trabajo, para todo, porque cuando se cree la palabra de Dios, esta se hace una realidad. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora, cuando uno retiene lo que Él dice, lo que a Él le pertenece, Dios se considera estafado. Afirma de que hay ladrones en el vecindario y Él cierra las ventanas. El Señor pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Decimos que el deseo de Dios es prosperarlo. Dios quiere prosperarlo. Entonces asegúrese de que no está apoderándose de lo que es del Señor porque Él lo reclama como suyo y de pronto tenga que acusarlo como ladrón. Lo que le pasó a Adán. Un ladrón no sería buen candidato para convertirse en un banquero de Dios. Dios no le va a depositar, le doy estos millones de pesos. Él no le va a dar esa plata porque dice, no, pues, si roba poquito, cuando hay poquito, ¿cómo será cuando tenga harto? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hace uno cuando se da cuenta de que hay ladrones en el barrio?
Hay que cerrar las ventanas, hay que cerrar las puertas porque por ahí hay ladrones. ¿Qué hace el Señor cuando se da cuenta de que hay ladrones alrededor de su tesoro? Cerrarlas. Las ventanas se cierran y la bendición no fluye. Pero si se van los ladrones, entonces hay confianza. Entonces Él va a abrir las ventanas para que puedan entrar, porque lo único que las puede abrir es nuestra honradez, nuestra fidelidad a Dios. Es lo que permite eso. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Ahora, Deuteronomios capítulo 28, verso 11 y 12, dice el Señor, hablando de estas ventanas abiertas, dice: te hará Jehová sobreabundar en bienes, te abrirá Jehová, oiga esto, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Qué tremenda bendición, ¿cierto? Te pondré por cabeza y no por cola, ¿cierto? Y si Dios lo promete, entonces hay algo más. Hay un adversario, hay un enemigo que se llama el diablo, y este tiene 4 razones para que Satanás suelte todas sus huestes del infierno contra la doctrina del plan financiero de Dios. Cuando una nación entra en guerra con otra, ¿cuáles son los primeros lugares de ataque? ¿A dónde se dirigen esos misiles inicialmente? Va a atacar sus puntos fuertes. Va a atacar su economía, la fuente de su economía. Porque si destruye su economía, no tiene con qué comprar armas y su ejército se va a morir de hambre. Ahora, si el diablo quiere estancar la predicación del evangelio, que este evangelio no se predique por ninguna parte, ¿qué cree usted que dónde va a atacar el diablo? La economía. Porque cuando él ataca la economía, entonces la bendición se estanca, se cierran las puertas, no hay recursos y ahí quedamos. Por eso el Señor hizo una promesa: reprenderé ¿a quién? Al devorador. ¿Y quién es el devorador? En este caso es el diablo. Claro, el Señor lo reprende por causa de la fidelidad nuestra. Reprenderé por vosotros. O sea que Él sale en la defensa. Una hermana contaba un testimonio. Ella colocó un negocio y bueno, había muchos negocios y ella colocó su negocio. Y qué bendición, eso era... La gente llegaba y ella era la que más vendía. Y de pronto comenzó a notar que habían cosas como extrañas que le dejaban ahí al pie de la reja. Encontraba montoncitos de sal, encontraba unas cenizas todas raras. Y resulta que era que intentaban hacerle mal con los tales hechizos que llaman, con esas cosas que hacen los tales magos, hechiceros y todo eso. Hermano, eso no le hizo efecto para nada. Hermano, porque contra la iglesia no hay hechizos, no hay brujería. Gloria a Dios. Entonces, hemos venido estableciendo que el costo de la prosperidad ya está establecido. Que Dios quiere nuestra bendición, que Dios quiere nuestra prosperidad. Deuteronomios capítulo 28, verso 11 al 13, encontramos esta descripción.
Te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos que yo te ordeno hoy. Amén. Amén. De lo contrario, sí estamos en problemas. Es el cuadro de cerrarse en las ventanas de los cielos, que es lo que está pasando en el mundo. Por causa de la maldad del hombre, Dios está cerrando las puertas de la bendición para la nación, para los pueblos. Y si fuera poco, comienzan a hablar mal del pueblo que él ama, que es Israel. Y todo el que se mete con Israel lleva del bulto. Así que orad por la paz de Israel. Alabanzas al Señor. Él dice, si ustedes no hacen, si ustedes no obedecen. Por aquí hay otro pasaje que sería bueno que miráramos. Deuteronomio 28:45. Describe un cuadro terrible. Maldición tras maldición viene por causa de la desobediencia y la rebeldía, por la terquedad de corazón. Dios afirma que una de esas maldiciones será la ruina y la pobreza. Servirás a tus enemigos con hambre y con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Eso se llama pobreza absoluta. ¿Dios quiere la miseria para nosotros? No. Él quiere que seamos bendecidos, que seamos prosperados, ¿cierto? Esa es la promesa de parte de Dios. Así que no echemos en saco roto esto, porque Él, en Gálatas capítulo 3 y el verso 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Cristo en la cruz nos libertó de las maldiciones de la ley, y una de esas maldiciones era la pobreza absoluta, donde está el hambre, la sed, la desnudez y la falta de todas las cosas. ¿Cómo se sabe? En la cruz Jesús tenía hambre, porque él ya llevaba varios días de preso. No había comido desde la última cena con sus discípulos. 2. En la cruz Jesús gritó: tengo sed. 3. En la cruz Jesús estaba totalmente desnudo, le quitaron todo. Los legionarios romanos se habían repartido sus ropas y se jugaron su valiosa túnica. En la cruz Jesús no tenía absolutamente nada, tenía falta de todas las cosas. Es decir, en la cruz fue donde Jesús llevó la maldición. Y en la cruz fue donde Jesús la quitó y abrió las puertas de la bendición. Pero tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador personal. Y como Él es el Rey, ¿alguien conoce un rey pobre? No. Todos los reyes son ricos. Y lo más bonito es que Él, siendo el Rey, nos adopta a nosotros como hijos. Y como hijos nos hace participantes de todas. En Cristo hemos heredado todo.
Así que en Cristo estáis cumplidos. Amén. Dejemos que Él reine, que Él gobierne y que nosotros nos dejemos gobernar. Creámosle a la palabra de Dios. Analice bien y ponga en práctica lo que se le ha dicho. Porque, hermanos, si la palabra cae junto al camino, las aves vienen y se la comen. Y usted se queda. Si la palabra cae en pedregales, pues seguramente se va a perder y usted va a quedar en las mismas. Y si cae entre espinos, que significa todo esto de la ansiedad y de los afanes de esta vida, el amor a las riquezas, entonces vienen y ahogan la palabra. Pero si cae en buena tierra, yo no sé cuántos aquí podrán considerarse en buena tierra. Porque si cae en buena tierra se multiplicará el 100 por 1. Amén. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El anhelo de la palabra de Dios es que seamos bendecidos y prosperados y que tengas salud, así como prospera tu alma, dice tercera de Juan 2. ¿Le gustaría poner por obra esto? ¿Le gustaría aceptar el desafío de parte de Dios? Bueno, entonces si quiere cosechar, comience a sembrar. Y no olviden esto, hermano, yo doy, pero yo no espero nada. Yo doy sin interés, hermano. Eso es mentira. Además, Dios no quiere eso. Dios quiere que usted siembre y espere cosecha. Dios lo desea. Eso lo dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Si usted ha dejado todo por el reino de Dios, entonces Dios le dará 100 veces más y como recompensa la vida eterna. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Tenemos un Dios que quiere colocarnos arriba. Esta congregación tuvo épocas de mucho florecimiento, pero de pronto hubo una caída. Pero Dios no quiere dejarla así, sino que quiere otra vez volverla a colocar como cabeza, como la sede central. Y todo eso depende precisamente de nosotros. No estamos pidiendo que seamos los más ricos de Neiva, no. Lo que estamos pidiéndole es que tengamos los recursos con una finalidad, que podamos contribuir para la evangelización del mundo, que esas ofrendas misioneras sean gruesitas, que esos programas evangelísticos aquí, hermano, ojalá sean permanentes. Gloria al Señor. Que se puedan hacer actividades para beneficiar a otras congregaciones. Hermano, todo eso se puede. Que no haya ningún necesitado, sino que todos podamos ayudar a los que necesitan. Porque hay una iglesia muy bendecida. ¿Les gusta? Hermanos a la obra, hermanos. Todo eso depende de que usted lleve la palabra de Dios a su corazón. Pero no se le olvide que lo primero es la salvación de su alma. No pierda de vista la salvación de su alma, porque es lo primordial. Soberano Señor y Padre nuestro,